Mi nombre es César Giovanni de la Cruz, tengo 49 años, soy pastor de Iglesia Cristiana Familiar Cristo Viene. Mi vida anterior, antes de llegar a Cristo, era muy desordenada. Viví una situación muy diferente a la que hoy vivo. Era una persona muy arrogante, fui un hombre orgulloso, fui un hombre que hizo muchas cosas malas en esta tierra. En este mundo aprendí muchas cosas en las cuales me arrepiento el día de hoy, ¿verdad? Dentro de ello viví en los vicios del alcohol, situación que un día pensé que no iba a salir de ahí. Un día dije, yo aprendí eso de mis padres y así yo voy a morir, ¿verdad? En los vicios. Por muchos años yo viví en los vicios del alcohol, bebiendo, sin importar qué sucediera con mi vida. Mi visión eran cosas diferentes a las que hoy Dios me ha dado en la vida. Fui desobediente, fui un hombre joven rebelde que hizo las cosas a su voluntad, a mi propia manera de pensar, ¿verdad? Vivir todo esto en bailes, vivir una juventud desordenada, a la cual me trajo consecuencias, ¿verdad?, muy fuertes en la vida. Todo esto que viví con mis hermanos que estuvieron conmigo, ¿verdad? Pasamos como jóvenes, como el mayor de ellos, de mis hermanos, vivimos una etapa quizás un poquito difícil. Pasado un tiempo, mis padres fallecieron, ¿verdad? Y las cosas cambiaron a tal punto en que tuvimos que sobrevivir, de varias maneras. Recuerdo hace unos años con mi hermano Marcos y mi hermano Alejandro que para poder sobrevivir teníamos que acudir a lugares, y recuerdo que con ellos íbamos a hacer leña, ¿verdad? Y hacíamos quizás un manojo de leña, un bulto de leña, nos lo echábamos a la espalda y con ello llegábamos a las casas y vendíamos la leña para así mismo poder tener fondos, ¿verdad?, para la comida. Y pasó el tiempo en una oportunidad porque yo no conocía de Cristo. Hubo una persona que me dijo, para que puedas salir de esto tenés que visitar cierto lugar. Y recuerdo que en una oportunidad me dijeron que yo solamente iba a vivir 25 años, pero hoy por hoy hay un gozo en mi corazón porque mi Dios, el Dios que no había conocido en aquel tiempo, el que hoy conozco, por esa gracia y la misericordia me ha concedido ya casi llegar a 50 años, que estoy próximo a cumplirlo, ¿verdad?, muy pronto. Y doy gracias a eso, ¿verdad?, que lo que el enemigo dijo un día no se ha cumplido. Dios es el Dios que me ha dado la vida, la fortaleza, que ha duplicado los años de vida y, ¿por qué no, tal vez triplicar, ¿verdad? Un día dije que no iba a salir de los vicios, que yo no iba a salir de ahí, que iba a morir en el alcohol. Quizás el enemigo quiso verme en una cárcel, quizás el enemigo quiso verme encarcelado. A Dios gracias, a Él sea la gloria, que no ha permitido tales cosas en mi vida. Y de todo eso ha sido un proceso bastante fuerte. Han venido luchas de enfermedad, pero ese Dios que yo hoy conozco es un Dios que sana, es un Dios que liberta, es un Dios que hace grandes milagros. Lo que creí imposible, un día todo se ha hecho posible. En cierto lugar, cuando declararon que solamente 25 años iba a vivir porque yo tomaba,
trataron por muchos medios de ver cómo me daban medicamentos y que solo así iba a dejar el vicio. Y no fue así, siguieron los años hasta que un día, en la misericordia tan grande de mi Cristo, de Dios, que con su gracia y su misericordia me alcanzó, y por esa misericordia que he tenido de Él, hallé gracia ante su presencia, ante sus ojos, extendió su mano de poder de aquel lugar, de aquel fango cenagoso donde yo vivía, porque mi comedor eran las cantinas. Mi lugar donde habitaba era esos lugares, vivir en las calles, pero Dios hasta hoy aquí me tiene. Y por ello no me canso de decir que Dios es el Dios grande. Es el único Dios poderoso que puede cambiar la vida del ser humano. Es un Dios grande y poderoso que puede Él quitar los vicios del hombre. Yo dije un día, yo no voy a poder. No, solamente ese Cristo poderoso que vive es el Dios grande que ha hecho el cambio en mi vida. No he sido yo, ha sido Dios. Y cuando a Dios le damos ese lugar, Él es el que hace todas las cosas. Es el que sana. Tuve en el proceso, llegué a enfermarme de diabetes. Y la gloria sea para Cristo. Porque le digo algo, ese Dios no cobra ni un centavo. Él es un Dios grande, es un Dios de milagros, el que vive allá en el cielo. Proceso fuerte cuando vino lucha de enfermedad en mi vida, sentí que iba a morir, sentí que no iba a llegar a más años. Los años han pasado, han transcurrido y aquí estoy. Y en cierto momento, recuerdo cuando ya me vi grave, estaba trabajando, no aguantaba trabajar. El lugar donde yo trabajaba hace muchos años atrás, tenía que llevar el sustento para mi casa. Las fuerzas ya no me daban. Viví días, meses muy fuertes, donde por un momento dije, bueno, Giovanni, de plano hasta aquí nomás. Giovanni, hasta aquí has llegado. Y llegué a adelgazarme, estaba irreconocible. Y todas aquellas personas que me veían y que me conocieron, ¿verdad? Y que hoy por hoy también hay parte de esas personas que me conocen, hablemos de amistades que tenía, me decían, Giovanni, ¿cómo terminaste, Giovanni? Giovanni, ¿cómo acabaste, Giovanni? Y así, en lugar de haber palabras de ánimo, de fortaleza hacia mi vida, fueron palabras de desánimo. Pero mi fe en ese tiempo se mantuvo firme ante ese Dios grande y poderoso. Y de ahí creí en el Dios poderoso a través de ayunos, de oración. Y Dios bendiga a mi esposa, Ninette Velázquez. Ha sido una mujer muy especial. Es una gran mujer de quien he tenido ese apoyo. Y a Dios gracias, porque ha sido la ayuda idónea para mi vida. Y gracias al Señor, en el apoyo espiritual, ella a través de oración, clamando en sacrificio, pidiéndole al Padre, pidiéndole a siervos a llevarme en oración. Y Dios empezó a tocar mi vida. Y recuerdo que en ese tiempo de lo que estaba viviendo, mi patrón dijo una oportunidad, mira Giovanni, ¿por qué no vas a visitar al médico? Y aquí te doy dinero para que vayas. Cuando fui al doctor me dijo, sí, usted es diabético, usted tiene esa enfermedad, está alto de azúcar y vamos a comenzar con un tratamiento. El médico dijo, vamos a probar con esto y si no da resultado vamos a cambiar. No encontré una palabra a través del doctor y en la medicina que fuera a ser certera, que iba a sanarme de esa enfermedad. Bueno, dije yo, tomé el medicamento, me lo llevé. Con un poco quizás de tristeza y desánimo, llegué a mi hogar
Mi esposa me esperaba esa noche después de retornar del trabajo. Y no se me olvida algo que sucedió. Eran las 7:30 de la noche, sentado en la mesita donde íbamos a cenar. Estaba conmigo mis dos patojos, Marlon y Mario, mi esposa. Y le presento yo a ellos la receta de medicamentos, el medicamento que había adquirido, comprado. Pero en el momento le digo, bueno, Señor, si tú me has llamado para ser un hijo tuyo y ahí haciendo un trato con Dios. Y a veces me pregunto, ¿quién era yo para hacer tratos con mi Padre Celestial? Pero en mi testimonio le digo al Señor, Señor, si tú me levantas de esta dura enfermedad, de esta situación que estoy viviendo, Señor, yo voy a servirte. Quiero conocerte, Señor. Quiero ver al Dios de milagros, a ese Dios poderoso. Y estaba haciendo quizás un pacto con Dios y le digo, Señor, si tú me levantas y me restauras y me sanas de esta enfermedad, yo voy a servirte. Pero en mi vida nunca me imaginé en qué área yo le iba a servir. Dentro de mi mente estaba, bueno, yo voy a servir en una iglesia, ahí donde voy a perseverar, voy a decirle al pastor que me deje un privilegio de servir a Dios. Nunca anhelé el ministerio que Dios me ha concedido por su gracia y misericordia. Le pedí a Dios que Él me concediera en su gracia el poderle servir. Y de la misma manera, lo que le hice con Dios, le dije a mi Padre que yo le iba a servir. Se me da la oportunidad de servirle y de cumplirle. A la vuelta del año yo vi el milagro. Había transcurrido un año atrás de ese proceso. Cumplido el año, recuerdo al padre de mi esposa, don Pedro Velázquez, ya falleció. Había tenido él un accidente y en ese proceso se solicitaban personas para donar sangre, ¿verdad? Porque a mi suegro lo habían operado y había una necesidad grande. Esto era presentar un día lunes, exactamente la fecha no recuerdo, pero era un día lunes. El día domingo yo había culminado con 3 días de ayuno, donde me había declarado sano y libre y el milagro en mi vida. Dice el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí he conocido las cosas ocultas de Dios, que cuando llegó el momento de que tenía que donar sangre, me dice, recuerdo a una de mis cuñadas, y dice, pero don Giovanni ha estado enfermo de diabetes. Y mi esposa dice, él estaba, porque hoy él es sano. Y en el momento yo me presento y recuerdo que cuando me sacaron la muestra de sangre, yo esperé mi turno, llevaron al laboratorio. Y al momento me llama ya para extraerme la sangre que le iban a poner a mi suegro en la operación, ¿verdad? Y en ese momento, estando ahí llenando el libro, yo recuerdo muy bien el tipo de sangre que yo he sido dentro de mi familia, pero en ese momento yo veía el cambio del tipo de sangre que me habían extraído en el examen. Y en ese momento le pregunto yo a la señorita, señor, ¿este es el tipo de sangre el mío? Y me dice, sí, señor. En ese tiempo, ¿tiene alguna duda?, me contestó. Inmediatamente le respondo, no. Y estaba confesando que ese era el tipo de mi sangre. Y yo estaba viendo el milagro en el momento de cómo Dios había hecho una transfusión de sangre en este cuerpo, cómo Dios había cambiado el tipo de sangre B positivo a un tipo A. Fue un milagro tan grande. Estando ya en la camilla, cuando ya tenía las agujas metidas aquí, sacando la sangre, ¿verdad?, al depósito, yo lloraba, no de dolor, del gozo, del milagro grande que Dios había hecho en ese momento en mi vida. Entonces dije, Señor, voy a cumplir con lo que un día dije, voy a servirte. Y para ello, el primer privilegio que obtuve fue barrer la iglesia.
Y he dado testimonio de eso, que nunca me imaginé que eso iba a ser yo. Tardé, le dije al Señor, Señor, voy a cumplir con 1 año. Y ni un día descansé de los servicios que hubieron durante el año de barrer y trapear el área de la iglesia. Y después de eso vino el llamamiento de parte de mi Padre Celestial. Y es por eso que estoy agradecido con Dios, por lo lindo y lo maravilloso que ha sido Dios. Que lo que es imposible para el hombre, que lo que el doctor le dictamina a uno, a veces somos desahuciados. Por el hombre no hay una respuesta positiva, pero para ese Cristo de la gloria, al que yo no conocía antes y que hoy no puedo verlo, pero conozco sus obras, las grandezas de mi Padre Celestial. Estoy agradecido con Él por lo bueno, por una familia que Dios, mi Padre, me ha concedido, por una esposa tan especial, por 2 hijos que tengo a mi lado que siempre están en el apoyo en todo. Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, y no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza, y desde ese momento mi alma recibió. Y a Dios gracias, pues hoy mi vida en Cristo Jesús es diferente. Hoy puedo decir que ya no soy el mismo hombre que era antes. Hoy Cristo ha transformado mi vida, y así como lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con muchas personas. Y de esta manera quiero motivar a los jóvenes, a aquellas personas que tal vez estén en el vicio. Hoy les digo que hay un Dios grande y poderoso que sana y que liberta. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.